sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Levanta tus manos al Rey. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Oh, gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, 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 oh. Gracias sublime es. Oh, oh, oh. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Oh, oh. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos.
Señor, te adoramos, Rey de verdad, exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Oh, oh. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Oh, oh. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Levanta tus manos al cielo, oh, y exalta al que es digno de recibir toda gloria, toda honra sea a ti. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo. Levanta tu voz y dilo, el nombre de Cristo. Sí, oh, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Una vez más, sí, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Levantamos tu nombre. Sobrenatural, eres Dios sin igual, dueño del cielo y mar, sobrenatural. Sobrenatural, habitas la eternidad, eres el manantial sobrenatural. Dios de mi vida, eres Dios de los cielos, eres Dios de los mares, eres Dios sobrenatural.
Dios sin igual, dueño del cielo y mar, sobrenatural, 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 sobrenatural. De mi Biblia eres Dios, de los mares eres Dios, de la tierra eres Dios, mi sustento. Dios, siempre eterno eres Dios. Colombia. Hola, amada Iglesia Gilgal, buenas noches. ¿Cómo están? Dios les bendiga en este jueves 9 de julio del 2020. Un día más, pero también un día menos. Así es que cobre ánimo, esté usted tranquilo, porque el Señor está con nosotros en todo tiempo, en todo momento, en cualquier situación y en cualquier lugar. Así es que yo le animo a que se esfuerce, cobre ánimo y no pierda la fe en el Señor. Yo sé que ya estamos muy cansados, hartos quizá de toda esta situación de la cuarentena, de esta situación de la pandemia, de esta situación de la escasez y de la mala economía, etcétera, etcétera. Pero tenemos que echar mano de la palabra del Señor, echar mano de su Espíritu Santo, echar mano de nuestra fe para poder salir adelante de todas estas situaciones. Yo sé que quisiéramos que de alguna forma milagrosa o sobrenatural quizá, todo esto del COVID-19 se terminara de la noche a la mañana, que en un momento, a través de una oración o que de repente, entre comillas, milagrosamente encontraran una cura, una vacuna para podernos vacunar todos, inyectarnos y ya ser inmunes a este COVID-19 y seguir con nuestra vida normal, pero no siempre ocurre así. A veces
pareciera que eso solo pasa en las películas, ¿no? Pero yo quiero decirle que los milagros también ocurren en la vida real. Porque para Dios no hay nada imposible. Claro que esto no significa que Dios va a estar obrando milagros todo el tiempo en nuestra vida o todos los días cada vez que le pidamos, porque no es el genio de la lámpara maravillosa. Él es Dios, Él es el que toma las decisiones, Él es el que dice cuándo sí o cuándo no, pero el que Él tenga ese poder para hacer lo imposible es una garantía y es un aliento para nosotros y para nuestra familia y para este tiempo. Él quizá no va a actuar de forma sobrenatural todo el tiempo, pero sí estoy seguro, y usted debe estar seguro, de que Él obrará milagros en nuestra vida si es necesario, por su grande amor y por su misericordia. Mire, acompáñeme a el libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 14, como un texto introductorio. Dice así la palabra del Señor: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Puede decir amén ahí en su casa. Jehová peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Tranquilos en medio de esta situación, tranquilos cuando he perdido mi trabajo, tranquilos, quizá usted me va a preguntar a mí, hermano, tranquilos cuando no sé cuándo voy a poder regresar a la escuela y revalidar mis materias. Tranquilo cuando estoy cada vez más hasta el cuello de deudas, hasta el tope. Tranquilo cuando cada vez hay más casos de contagios y de enfermos y de muertos en mi país, aquí en México, y que cada vez conocemos gente más cercana a nosotros o quizás hasta familiares que están padeciendo, ya sea por esta enfermedad o por la situación que desencadena esta enfermedad. Tranquilos, me va usted quizá a preguntar. No me lo pregunte a mí, pregúnteselo a Dios. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. A pesar de cualquier situación, a pesar de cualquier cosa que estemos pasando, a pesar de este 2020 tan difícil que ha sido para todo el planeta Tierra, para todos los seres humanos con esta pandemia, a pesar de todo eso, nosotros debemos estar tranquilos. No tranquilos en nuestras fuerzas, no tranquilos en nuestros recursos, no tranquilos en nuestras capacidades, sino tranquilos en el poder de Dios, en su palabra, depositando nuestra fe sobre Él. Al que cree, todo le es posible. Así es que tiene usted que cobrar ánimo y tiene usted que aumentar su fe. Acompáñeme en este mismo libro de Éxodo. No vamos a viajar a otro libro, vamos a quedarnos en Éxodo, pero vamos a ver distintos capítulos. Capítulo 17, versículos 5 y 6 dicen de la siguiente forma: Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve, he aquí, yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. El pueblo de Israel estaba ya, igual que usted, igual que yo, igual que creo que todos, cansado,
harto de estar viviendo durante mucho tiempo la misma situación y llegaron a un punto en el que ya no tenían agua, ya no llevaban agua, y en el desierto no hay en dónde tomar agua, no hay de dónde sacar agua, no hay una tubería donde podamos abrir la llave y poder llenar el vaso o la botella de agua y beberla. ¿Cómo le fue este fin de semana pasado con el corte de agua? ¿Le tocó a usted también? 24 horas nada más, y varios estuvieron sufriendo. Algunos apartaron agua, bien previsores, otros no, y tuvieron que esperarse a que se restableciera la conexión. 24 horas únicamente. Ahora imagínense al pueblo de Israel, tantos meses, tantos años, 40 años vagando en el desierto. Y en el desierto usted no puede escarbar y sacar agua. En el desierto no la hay. Y mucho menos iba a brotar agua de una piedra, de una roca. Eso es imposible. Pero hoy vamos a ver que para Dios no hay nada imposible. Que Dios, con tal de bendecir, de ayudar, de sustentar, de proveer, de auxiliar, de rescatar a su pueblo, usted y yo que somos su pueblo, es capaz de romper las mismas reglas de la física. El Señor le dice a Moisés: toma tu vara, toma a los ancianos del pueblo y ve y golpea en la roca, en la peña de Oreb. Golpea y brotará agua de la roca y el pueblo podrá beber de esa agua. El pueblo cansado, el pueblo fastidiado, el pueblo reclamándole a Moisés, que querían beber agua, ya no soportaban más ese desierto, ya no soportaban más ese calor tan fuerte. Y la lógica nos lleva a pensar, con una vara, con un pedazo de madera, un pedazo de un árbol, una vara que se encontró allí Moisés, con eso golpeando en la pared, golpeando en la roca, iba a ser suficiente para saciar la sed física del pueblo. Razonablemente o físicamente o naturalmente, por supuesto que no. Pero Dios rompe las reglas de la física para sustentar a su pueblo. Y Moisés fue obediente, fue y levantó la vara y golpeó con fuerza en aquella roca, en aquella peña, y entonces el agua brotó de la peña. Y fue suficiente para que bebieran, para que yo creo que hasta se echaban ahí chapuzones de agua de esa peña que brotaba el agua, para que todos los cientos de miles que eran el pueblo de Israel pudiera saciar su sed. Pudiera, incluso le digo, yo creo que hasta se pusieron abajo como si fuera una regadera y saciar su sed. ¿Era lógico? ¿Era normal? No sale agua de las piedras. Pero Dios rompió las reglas de la física con tal de sustentar a su pueblo. Usted y yo también somos su pueblo. Y yo quiero decirle que Dios va a romper las reglas de la física si es necesario para sustentarte a ti, para sustentarlo a usted y a su familia. Lo único que tiene que hacer es golpear en la roca con la vara, pero no de una forma literal, sino en un sentido espiritual. La vara significa la fe. Y la acción de Moisés al golpear en la roca significa obedecer, creer y orar. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Quizá usted está igual que todos, pero usted tiene una ventaja que no todos tienen. Usted es hijo de Dios. Usted es pueblo de Dios. Usted y yo somos pueblo de Dios. Y Dios va a romper las reglas de la física de ser necesario con tal de sustentarle a usted y a su familia.
Golpee con fuerza en esa peña. Golpee con fuerza con la vara de su fe. Con la vara de su fe golpee en esa roca y verá que Dios hará brotar agua de las piedras, agua de la roca que saciará su sed. Yo sé que usted está cansado. Yo sé que usted está preocupado, no solo por pensando en cuándo va a terminar, sino en lo que vendrá, sino en lo que vendrá todavía después. Pero golpee con fe, con la vara de su fe en la peña de Oreb, y brotará agua de esa peña, de esa roca, para sustentarlo a usted, porque para Dios no hay nada imposible. Número 2, acompáñeme ahí mismo a Éxodo, pero ahora vamos a ir al capítulo 7, versículos 10 al 12. Éxodo capítulo 7, versículos 10 al 12, dice así la palabra del Señor. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo una culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Número 2. Ya vimos la peña de Oreb, el agua de la roca. Número 2, la vara de Aarón. ¿Es normal? ¿Es lógico que una vara se convierta en una culebra, en una serpiente? Por supuesto que no. La vara es vara y la serpiente es serpiente. Pero Dios, una vez más, rompiendo las reglas de la física con tal de libertar a su pueblo. Y en esta ocasión llegaron ante Faraón, Moisés y Aarón, y arroja a Aarón la vara al piso y se convierte en culebra. Pero me llama la atención de que dice esta misma lectura: llegaron los hechiceros de Egipto e hicieron lo mismo. Arrojaron sus varas, 2 varas, que también se convirtieron en culebras. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que el diablo es un impostor, es un imitador, es un falsificador, es un mentiroso y padre de mentira desde el principio. Recuerde que él, cuando estaba en los cielos, en el paraíso, no quiso ser como Dios, sino que quiso ocupar, usurpar, tomar el lugar de Dios. No es que admirara Lucifer a Dios como quizá el niño que admira a su padre, o la niña que admira a su madre y que dicen: yo quiero ser como papá o como mamá cuando crezca, o como aquel pequeño que admira al futbolista famoso que mete muchos goles y que dice: yo quiero ser tan bueno en el fútbol como Cristiano Ronaldo. No es que lo admirara de esa forma, es que Satanás quería usurpar el lugar de Dios. Quería no ser igual a Dios, quería ser Dios. Y eso es imposible. Solo hay un Dios verdadero, un solo Dios todopoderoso, un solo Dios y Señor de todos nosotros, uno solo, Jehová de los ejércitos, nuestro Salvador Jesucristo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo no son 3 dioses diferentes, son 3 en uno solo, son la bendita Trinidad. Solamente hay un Dios y se llama Jehová. Él es el único Dios. Así que Satanás jamás iba a poder tomar ese lugar
ni usurpar ese lugar, y como castigo fue arrojado del paraíso para no volver a entrar nunca más. Pero desde entonces él sigue haciendo lo mismo. Él sigue tratando de imitar, de engañar, de disfrazarse como ángel de luz, para tratar de engañar aún a los mismos escogidos, a los propios escogidos. Y él es muy bueno para engañar, tan bueno que ha engañado a gran parte de la humanidad, tan bueno que ahora a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Tan bueno es Satanás para engañar y para mentir y para enredar, que ha deformado la misma creación de Dios. Dice Génesis: y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Varón y hembra los creó y los bendijo Dios. Varón y hembra. Y voy a ser muy simple en esto. Cualquier otra situación, pensamiento, ideología, sentimiento, cualquier otra cosa que no sea varón y hembra, no es de Dios. No hay un tercer sexo, no hay un tercera ideología o nuevo pensamiento, no hay una tercera forma de hacer las cosas. Varón y hembra los creó y los bendijo Dios. Y si no es así, entonces no hay bendición de Dios. Y si no hay bendición de Dios, entonces no es de Dios. Porque lo que es de Dios, porque lo que proviene de Dios, permanece. Dice la Escritura: por sus frutos los conoceréis, por sus frutos los conocerán, y sabrán que son de Dios si hiciesen las cosas de Dios, si se comportan conforme a la palabra de Dios. Pero vendrán muchos engañadores, pero vendrán muchos lobos rapaces que se disfrazan de mansos corderos, y el enemigo es bueno para engañar, para disfrazarse, para mentir, para decirle a la gente lo que la gente quiere oír. La gente tiene comezón de oír, y el enemigo les endulza el oído diciéndoles mentiras, y la gente creyendo las mentiras que el enemigo les dice. Y esto fue lo que pasó en aquel momento con Aarón y con Moisés y con el faraón, cuando arrojó Aarón la vara y se convirtió en culebra, y los hechiceros también arrojaron sus varas y se convirtieron en culebras. No es más que una forma de intimidar, una forma de engañar, una forma de amedrentar, una forma de querer engañar a Moisés y a Faraón, de hacerles sentir miedo, como diciendo ellos también tienen ese poder. Pero no es cierto. El enemigo es mentiroso desde el principio. El poder del enemigo tiene un límite y sus días están contados, pero el poder de Dios no tiene límites. Y los días de Dios tampoco tienen límites. Él es el anciano de días, dice la Escritura. No hay nadie como nuestro Dios, nadie que pueda hacer las obras que Él hace. Hasta lo cantamos, ¿se acuerda aquella alabanza? No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú, bendito Dios Todopoderoso. Así es que quizá usted está viendo, por un lado tiene allí esa vara, símbolo de su fe en Dios y en su palabra,
Y Dios le dice, arroja tu vara, y usted está allí en oración diciéndole, Señor, ayúdame a creer. Yo arrojo en tu nombre esta vara que es mi vida, que es mi necesidad, que es esta situación que estoy pasando personal o con mi familia o mi trabajo o lo que sea. Yo lo arrojo en tu nombre. Esta vara que es mi fe, yo la arrojo como tú lo dices. Pero está viendo que también las otras dos varas se convierten en culebras. Y un lado viene la culebra que es la pandemia, y del otro lado viene la culebra que es la economía. Y entonces usted empieza a dudar. Quiero decirle, hermano, no le dé lugar a la duda. No le dé lugar al espíritu de duda. Échelo fuera en el nombre de Jesús. Que no mengue su fe. No tenga usted temor. Aumente su fe. Porque dice, mire cómo dice el final de estos versículos. Pues echó cada uno su vara, a las cuales se volvieron culebras. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Solo hay uno que tiene todo poder, toda autoridad, toda potestad. Se llama Jesucristo. Y si usted deposita su fe en Jesucristo, usted arroja la vara de su fe. No hay engaños, no hay culebras, no hay mentiras, no hay usurpadores que puedan vencer al Hijo de Dios que cree, que deposita su fe en Dios. Yo sé que no es común, o más bien no es normal, que una vara se convierta en serpiente o en culebra. Pero lo que nos está enseñando esta parte de la Escritura es que al que cree nada le es imposible. Lo que nos dice esta parte de la Escritura es que Dios, una vez más, es capaz de romper las reglas de la física para darle la victoria a su pueblo, a sus hijos. Usted y yo somos su pueblo y somos sus hijos. Cuando Moisés golpeó en la peña de Horeb, Dios rompió las reglas de la física para sustentar al pueblo. Si usted golpea con su fe en la peña de Horeb, que es Jesucristo, Dios romperá las reglas de la física para sustentarle a usted y a su familia. Cuando Aarón arrojó la vara para que se convirtiera en culebra y devoró a las otras dos culebras, Dios rompió las reglas de la física para darle la victoria a Aarón y a Moisés. Si usted arroja la vara de su fe delante de Dios, y aunque vengan los problemas, y aunque venga la pandemia, y aunque venga la economía, la vara de su fe va a devorar a aquellas dos culebras. Dios va a romper las reglas de la física para obrar un milagro en su vida. Dios va a romper las reglas de la física para darle a usted la victoria en medio de esta pandemia y en medio de esta escasez económica mundial. Pero nosotros somos hijos de Dios. Nosotros tenemos esa ventaja. Nosotros depositamos nuestra fe en Él y en su palabra, y Él nos dará la victoria, aunque tenga que romper las reglas de la física. Una vez más, las veces que sea necesario. Y finalmente, acompáñeme al último ejemplo. Éxodo 14. Le dije que no nos íbamos a mover de Éxodo, solamente íbamos a ir de un capítulo a otro. Éxodo 14, versículo 13 al 16. Dice así la Escritura: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú
alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. ¿Qué es lo que nos dice esta parte de la Escritura? Estaba el pueblo de Israel enfrente del mar. No podían avanzar más, y detrás de ellos venía Faraón y su ejército para darles alcance y para matarlos y destruirlos a todos. Y me llama la atención de que Moisés clama a Dios. Moisés le pide a Dios qué es lo que tiene que hacer, y Dios le contesta: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que avance. ¿Se imagina usted? Así como está en este tiempo, en este momento, yo lo entiendo humanamente, de angustia, de desesperación, de preocupación, incluso hasta de duda, aunque debemos echar fuera toda duda, pero humanamente lo entiendo. Porque también nosotros, y también yo he pasado por esas situaciones de incertidumbre humanamente. Es normal, es lógico, y lo podemos entender. Y se imagina que usted en medio de esta necesidad o de esta crisis o de esta situación está usted clamando a Dios, le está pidiendo a Dios que le dé la respuesta, que le diga qué es lo que debe de hacer, cómo es que debe de actuar, y que Dios le diga: ¿y qué me preguntas a mí? Tú camina. ¿Y qué me preguntas a mí? ¿Qué me estás preguntando a mí? Tú échale ganas, tú camina, tú sal, sigue trabajando, sigue haciendo tu vida normal, pero estamos en semáforo naranja. ¿A mí qué me preguntas? ¿Se imagina que usted esté orando así y que Dios le dé una respuesta como esa? Lo que quería decir Dios, lo que quería enseñarle Dios a Moisés y a su pueblo es: ¿por qué me preguntas? Si ya viste todo lo que hice desde mucho tiempo antes. Si has visto que yo mandé las 10 plagas y que ninguna tocó a mi pueblo. Si tú ya viste que cuando salieron de Egipto, una columna de fuego les alumbra y les da calor por la noche, y una nube les da sombra y alivio durante el día. Si ya has visto que cuando tienen sed, yo soy capaz de romper las reglas de la física y de hacer que brote agua de las rocas. Si ya has visto que lanzando la vara y convirtiéndose en culebra, esta devora a las otras, y con mi poder te doy la victoria. ¿Qué me preguntas? ¿Por qué me preguntas? ¿Que no crees en mí? ¿Que todavía no crees o no estás convencido en lo que yo puedo hacer por ti? Y te está hablando a ti, ya no le está hablando a Moisés y a Aarón y al pueblo de Israel. Te está hablando a ti y me está hablando a mí. Nos está hablando a nosotros ahora en la actualidad. Quizás estás viendo que viene detrás de ti la pandemia, y cada vez más cerca, y cada vez el pico de la pandemia viene la próxima semana, no importa cuándo veas este video. Y quizás estás viendo delante de ti el mar de deudas, de incertidumbre o de desempleo, o de la tarjeta de crédito o de ahorros en cero o en números rojos. Y estás pidiéndole a Dios: Señor, ahora ¿qué es lo que tengo que hacer? Y Dios te contesta: ¿por qué me preguntas? Tú avanza, tú sigue adelante. Tú solamente, como le dijo a Moisés, levanta la vara y extiende tus manos, y el mar se abrirá en dos, y el pueblo pasará en medio, en seco, en medio de el mar dividido en dos. ¿Era lógico? ¿Esto es algo que pasa todos los días? Por supuesto que no. Pero Dios, una vez más, rompiendo las reglas de la física para salvar a su pueblo, para libertar a su pueblo, para sustentar a su pueblo, para darle la victoria a su pueblo, para rescatar a su pueblo. Tú y yo somos su pueblo. Y el Señor en esta
noche nos está diciendo: ya no te preguntes si ya sabes la respuesta. Ya no te preocupes, solo avanza. Toma la vara de la fe, tu fe, y levántala, extiende tus manos, clama a mí y yo te responderé, dice Jeremías 33:3, dice el Señor en esa parte de la Escritura. Clama a mí y yo te responderé, y te mostraré y te enseñaré cosas grandes, maravillosas y ocultas que tú ni nadie saben ni conocen. Pero clama, pero cree, porque es necesario que el que se acerca a Dios, que el que le pide a Dios, que el que clama a Dios, crea que Dios existe y crea que Dios tiene poder para responder a cualquier necesidad. No importa el nombre de la pandemia ni del virus, no importa la cifra de deudas, no importa que el número en aumento de contagios y de desempleo, no importa nada de eso. Humanamente, terrenalmente, por supuesto que nos importa y que nos preocupa, pero recuerde que nosotros estamos en este mundo, en esta tierra, solamente de paso. No os afanéis por el día de mañana, qué habréis de comer o qué habréis de vestir. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis de necesidad de todas estas cosas. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios, una vez más, rompiendo las reglas de la física, es decir, obrando milagros, es decir, obrando en forma sobrenatural, ya sea en la antigüedad con el pueblo de Israel o ya sea hoy en el 2020 con usted y conmigo, pueblo de Dios, hijos de Dios. No importa la situación, la necesidad por la que estemos pasando. La vara de Aarón que usó Moisés en estos 3 ejemplos que le di no tenía ningún poder sobrenatural. El poder no venía de la vara, no fue la vara la que hizo que brotara agua de la roca, ni fue la vara la que se convirtió por sí sola en culebra, ni fue la vara la que dividió el mar rojo en 2. Fue el poder de Dios. La vara solamente simboliza la fe. Y eso es lo que usted y yo tenemos que poner en acción. La fe. Crea en Dios. Deposite su fe y su esperanza en Dios. Levante la vara de su fe. Y Dios obrará a través de ella, a través de su fe. Así es que yo le invito. Crea en el Señor y en su palabra. Aun cuando todo parezca imposible, también era imposible que brotara agua de la roca y Dios rompió las reglas de la física. También era imposible que una vara se convirtiera en culebra y que se comiera a las otras 2 culebras y Dios rompió las reglas de la física. Y aún era más imposible, como que vamos subiendo de nivel de imposibilidad. Aún era mayormente imposible que el mar se abriera en 2 para que el pueblo pasara por el medio. Pero Dios rompió una vez más las reglas de la física para bendecir a sus hijos, a su pueblo. Usted y yo somos el pueblo de Dios. No tenga temor, no tenga duda. Eche fuera la duda. Levante la vara de su fe en Dios. Y Él le sostendrá, Él le sustentará, Él le dará la victoria, Él le proveerá de todo lo que necesita conforme a sus riquezas en gloria. Él lo hará todo. Él, si es necesario,
volverá a romper hoy en 2020 las reglas de la física, con tal de bendecirlo a usted y a su familia. Dios le bendiga, hermano, en esta noche. Espero que este mensaje sea realmente de ánimo y de esperanza para usted, para su vida, para su familia. Y recuerde, sí, es un día más, pero también es un día menos. Y aunque estamos en distanciamiento social, aprovechemos para tener un acercamiento espiritual con nuestro Salvador. Dios le bendiga.